Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos a usted en primer lugar por estar pendientes del programa y de igual forma al Creador por permitirnos un programa más, una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación en nuestra serie Generación en Crisis. Junto a mi compañero de fórmula, hermano Eddie Amílcar Osorio, le damos la bienvenida a este programa. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano. Bienvenido. Carlitos. Bien. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listo para una conversación más en nuestra serie, como ya usted lo dijo, Crisis Generacional. Estamos contentos de que el Señor nos regale una oportunidad más de poder estar acá, de poder compartir con todos. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas, a través de Facebook Live. Un saludo, hermanos, un abrazo para todos ustedes que están viendo, escuchándonos a través de Facebook Live, también a través de Amigos TV. Muchas gracias por estar a través del canal Amigos TV, que, hermano Carlitos, ahorita al principio teníamos ahí una noticia que Amigos TV ahora está desde Jocotán hasta el Florido. Todo ese sector de aldeas, de comunidades. Amén. A través de, si no estoy mal, del cable Nuevo Amanecer. Así que un saludo si usted nos está viendo allá por ese sector, Jocotán, el Florido, ahí por la ruta hacia la frontera de Honduras. Bienvenidos a este espacio. Esto es Diálogo de Fe y Salvación, en donde durante una hora abordamos temas actuales desde una perspectiva bíblica. Y también a quienes están a través de Radio Alternativa también, hermano Carlitos, 107. A través de también de Radio Cultural Amigos, y quienes nos escuchan ya con el programa grabado, ¿verdad? Después, pastor, en YouTube también. Este es un espacio promocional, así que vamos a aprovecharlo. ya hacía días no hacíamos promoción. También estamos en YouTube. Los capítulos de Diálogo de Fe y Salvación están completos en la plataforma de YouTube. Usted puede escucharlos y verlos, y también ahora en Spotify, tanto en audio como en video. Así que les animamos a que ustedes puedan darse un paseo ahí por las plataformas y puedan escuchar los capítulos de Diálogo de Fe y Salvación. Por lo pronto, hermano Carlitos, me estaba recordando también que este es el capítulo 128 de Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenidos, pastor, a la hora 128. Damos gracias a Dios de por programación. Así mismo todo el equipo de Amigos TV también, pastor, que así pues mueve todo su arsenal de gente y de equipo para poder hacer realidad esto, pastor. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así que gracias. Muy bien, hermano Eddie. Entonces estamos en nuestra serie Generación en Crisis. Y hemos venido planteando... Exacto, crisis generacional, gracias. Hemos venido planteando durante estos días atrás de que existe una crisis transversal, pastor, en donde no solamente se le puede atribuir la crisis al sector juventud, que por lo regular es lo que la mayoría de adultos y ancianos hacemos, pastor, cuando queremos hablar de aspectos negativos de la sociedad. Siempre nos enfocamos en la juventud. Es que estos hichocos de ahora, ¿verdad? Es que los patojos de ahora. Y siempre la carga recae sobre ello. La carga de la inmadurez, ¿no? Exactamente. Y pues las evidencias, pastor, nos dicen, ¿verdad usted? De que pues la crisis es general, queridos amigos y hermanos. Así es. La crisis es general, y hemos venido dialogando durante estos últimos 2 programas. Lo vimos desde la perspectiva del adulto mayor, pastor. Así es. De cómo la crisis del adulto mayor, ¿verdad usted? De que hoy en día pues la mayoría de gente ya no quiere ser viejo. Y ser viejo, pastor, lo ven como algo negativo. Así es. Cuando pues en culturas trascendentales para la humanidad, el ser viejo jugaba un papel fundamental para el desarrollo de las sociedades, pastor, sabiduría, porque el viejo, exacto, era el que guiaba al resto. Exacto, y era lo que decíamos de alguna forma, quizás con otras palabras, pero afirmábamos esto en el programa anterior, hermano Carlitos, la importancia de
precisamente que exista esa unión entre la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los ancianos. Y es que hay un concepto, fíjese, hermano Carlitos, que que lo escuché y lo estudié un poco y me causó mucha curiosidad. Y tal vez es un tema para introducir, ¿no?, el día de hoy. Hablamos siempre, casi siempre estamos hablando de transición. Y es una de las palabras que también hemos hablado en algún momento nosotros, ¿no? Transición generacional. Ya en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de que la iglesia pierde a la gente en las transiciones. Ya muchas veces la iglesia no tiene procesos adecuados para trabajar, ¿no?, las transiciones. Por ejemplo, el paso de un niño hacia la adolescencia, el paso del adolescente hacia la juventud, el paso del joven soltero a estar casado, el paso o a tener novia, ¿verdad? Una relación sentimental, ¿verdad usted? O, por ejemplo, el paso mismo del matrimonio sin hijos a matrimonio con hijos. Y muchas veces en esas transiciones perdemos a la gente en la iglesia, ¿verdad? Exacto. Gente que deja de llegar, gente que empieza a... No sé en realidad cuál será el término adecuado para referirse, ¿verdad usted? A ese abandono. Y por cierto, pastor, tenemos que decirlo, un error, ¿no?, de parte de las familias, claro, de parte del individuo, de parte de la pareja, el que cuando un compromiso de mayores envergaduras viene a la vida de una persona. Yo siempre, por ejemplo, he criticado a la tradicional de la juventud, ¿verdad usted? No he criticado, sino que he sido como creo que no es la palabra correcta criticar, ¿verdad usted? Sino que... Una crítica correcta. Nunca he estado de acuerdo, tal vez con aquella famosa, mire, el pastor, me voy a alejar de la iglesia porque voy a entrar a la universidad. Sí, pues. O sea, es que tampoco son 24 horas, 24/7 en la iglesia, pastor. Exacto. Obviamente entendemos que las evidencias de una persona creyente, pastor, no radican solamente en asistir a un culto, ¿verdad ustedes? Correcto. Pero creo que sí juega un papel fundamental. Congregarse, pastor, es fundamental. El congregarnos, ¿no? Sí. No podemos, la ecuación de la iglesia no la encontramos en la parte de la congregación. Exacto. Ahora, con respecto a eso y uniéndolo con el tema que yo decía al principio, hermano Carlitos, ahorita hace un momento, el tema sobre el cual estaba aprendiendo era que, bueno, siempre hablamos de las transiciones, ¿no? Pero el otro término que me llama la atención es convivencia. ¿Qué tal si, y escuche esto, hermano Carlitos, de un escritor que escribe un libro que se llama Iglesia Creativa? Y él dice, ¿verdad usted? ¿Qué tal si en lugar de transición hablamos de convivencia? O sea, por un lado está la transición de una generación a otra, pero ¿qué tal si ambas generaciones conviven? Mire, ahí está. Es que yo creo que el problema ha sido, fíjese, pastor, que le hemos puesto, siempre hemos etiquetado, hombre. Ajá. Hemos puesto un nombre. Recuerdo mucho la exhortación que nos dio y el regaño con política que nos dio el profesor David Suazo, doctor David Suazo, ¿verdad usted? Sí. Un saludo especial a los hermanos allá de la ciudad capital, a veces que nos ven también. El doctor David Suazo nos decía esto, ¿por qué llamarle misión integral? Exacto. ¿Por qué etiquetamos la misión de la iglesia como integral? Exacto. Porque ya olvidamos lo que es. Exacto. Y tenemos que ponerle etiquetas ahora. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de transiciones cuando debería ser natural? Sí, exacto. Cuando debería ser natural que nuestros hijos estén ahí, sepan hacerlo. Esa convivencia, ¿verdad? Sí, es que está natural, pastor. Exacto. Y en algún momento usted no está, yo no estoy, independientemente de quién sea, ¿verdad? Usted. Esto sigue, pastor. Exacto, esto sigue. Así es, sí, porque no depende de un hombre, ni una persona, ¿no? Ni siquiera de una familia. Y aquí, bueno, nos estamos como, voy a decir algo ahorita que es importante. Es ahí el problema, mire. Un gran problema, miren, familia, y sépanlo, y escúchenlo ustedes, apúntenlo si quieren y lo llevan a agenda de sesión mensual en sus iglesias. Puntos varios. Es peligroso que los ministerios giren alrededor de una persona. Completamente de acuerdo. Es peligroso que los ministerios giren alrededor de una persona. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos con la teoría del caciquismo. Así es. Pastor. Y ahí comenzamos entonces, mira, a generar poderes, tipo de cosas, ya se imagina, políticas. Se establecen jerarquías. Es importante que el líder transformacional maduro, pastor, ¿sí?, cree un contexto en donde la institución como tal, sea cual sea el ministerio, sea fortalecido por varias personas que estén capacitadas para hacerlo. Así es. Y no solo una persona, pastor. Definitivamente. Porque no funciona así. Así es. Sí. Entonces es natural.
Sí, entonces, esa transición, y regresemos ahora a lo que usted decía, que yo lo saqué ahí, ¿verdad? Usted tiene que ver con ello, ¿verdad, pastor? Exacto. Esa naturalidad de las transiciones de las generaciones. Sí, pero eso es lo que se ha perdido precisamente en la cultura contemporánea, ¿verdad? Usted, exacto. En esta cultura posmoderna en la que nosotros vivimos, lo que se ha perdido precisamente es esa convivencia. Y lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? Usted, de que, por ejemplo, ahora los nietos hablan muy poco con sus abuelos. Ya se ha perdido esa convivencia. Ya hoy el niño quiere pasar tiempo en otras cosas. Hace poquito, pastor, yo creo que fue, no sé si el 30-31, tuve una clase magistral de mi abuelo, 76 años, acerca de cómo era el comercio por los años 50 y algo, 60 y algo, aquí en Chiquimula. O sea, qué nivel de era cuando él era niño, ¿no? Joven, pastor. Sí, pues, pobreza, una pobreza tremenda, pastor, en las comunidades de Chiquimula. ¿Y cómo, a pesar de ello, pastor, esta gente salió adelante? Salieron adelante. O sea, el esfuerzo, ¿no? Es exagerado escucharlo, ¿verdad? Usted de conseguir ese maíz, pastor, es para comer. O sea, tantas cosas. Pero ¿qué le quiero decir con esto, pastor? Que uno allí aprende tantas cosas. Exacto. Entonces, es natural, miren, hermanos, es natural esa conexión de las generaciones. Uno aprende. Todos somos necesarios en nuestra posición. Y el punto que estamos tratando de dialogar con hermano Eddie es de que muchas veces nosotros como seres humanos, como creyentes en Cristo, no queremos dar el paso de madurez, pastor, hacia las distintas etapas que tenemos en la vida. O sea, no es malo ser anciano. Exacto. ¿Sí? No es malo tener canas. ¿Sí? No es malo que se le caiga el pelo tampoco. No está mal. Deje de pintarse las canas, iba así yo, ¿verdad? No diga eso porque eso es cuestión de estética. Y no vamos a entrar a ese punto. Va a decir que los demás de diálogo de salvación. No, pero es cierto, porque muchas veces las canas son vistas con desdén, ¿verdad? Con vergüenza, ¿verdad? Sí, no. Y no debería ser así. Es sabiduría, pastor. Exacto. Es sabiduría. La adultez, la fuerza, la juventud en su posición, el adolescente en su posición, el niño en su posición, pastor. Exacto. Pero todo en su posición. Pero hoy precisamente vamos al otro lado de la moneda, pastor, de cómo hoy, el tema hoy específicamente, ¿verdad? Usted tiene que ver de cómo hoy en día le estamos dando una exaltación hasta cierto punto en demasiadas proporciones, pastor, en términos generales de la sociedad, de la cultura, ¿verdad? Usted, al comportamiento adolescente. Exacto. Al comportamiento de la juventud. Y hoy todos queremos ser de eso. Exacto. Y eso es un problema, pastor. Sí. Ese es un problema que se aborda, fíjese, y es fundamental que lo toquemos también de la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque encontramos también mucha gente hoy en día, pastor, dentro de las iglesias, comportándose como niños, comportándose, pastor, dándole o queriendo tener hasta cierto punto, ¿verdad? Usted, ese comportamiento adolescente cuando existen etapas. Cuando existen etapas en la vida, hermano Eddie, que hay que atenderlas conforme a ello, conforme al rol específico que me toca en la vida. No tengo por qué yo de 36 años hoy en día, pastor, querer ser alguien de 14 Exacto. o de 15. Exacto. En mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de... No. O sea, ¿por qué esa... Hay gente que dice, no, es que hay que conectar con ellos. Es que una cosa es conectar, pastor, tener una buena relación con una persona, y otra cosa es que usted sea una persona también. Exacto. De ese nivel, ¿no? Usted. Sí. Entonces creo que es importante entender esta parte, hermano. Claro, hermano Carlitos, yo pienso que es algo clave en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, poder entender, ¿no? Poder entender la cultura adolescente, pero al mismo tiempo servirles de ayuda y no querer ser como ellos, ¿verdad? Ustedes, exacto. O sea, no... Exacto. Adolescentrarnos, no sé cuál será la palabra. O sea, no sé cómo querer en cierta forma dejar nuestro rol de adultos, ¿verdad? Usted en la sociedad. Y querer ser como adolescentes, ¿verdad? Pero, hermano No, lo que iba a decir es que hay toda una maquinaria empujando esto, hermano Carlitos. A eso iba. Hay toda una maquinaria. Un sistema. Exacto, hay toda una maquinaria empujando esto. De hecho, hay en psicología de la niñez se habla, por ejemplo, de los pequeños dictadores. ¿Ya? Y eso empieza precisamente en aquellos padres que no logran... ¿qué les digo? Establecer, no sé si decir una cadena de mando o no logran como ejercer autoridad en la vida de sus hijos. Y no hablo, cuando digo autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, ¿verdad? De
de hacer un uso excesivo de la fuerza. No, sino simplemente de que el niño tenga un respeto por la palabra del padre. Exacto. ¿Ya? Es que mire, yo creo, miren, y creo que es el análisis que vamos a hacer, tal vez en menos de tantos tópicos que tiene el tema, pero hablemos un poquito acerca de esto. Yo creo que el objetivo del sistema es ese. Exacto. Que se pierda la autoridad del adulto. Exacto. Del adulto maduro que entiende, que comprende la vida. Exacto. Y hoy, a la par de ello, tenemos un sistema que nos vende, ¿verdad usted?, puras ridiculeces y que se exalta esas ridiculeces. Por poner un ejemplo, y hablemos de un ejemplo específico, pastor, 14 de diciembre del 2018. Mire el ejemplo, se cierra la cumbre del clima en la ONU. ¿Sí? Bendita ONU, que estamos orando por cosas que pasan en la ONU, ¿verdad usted? Es que se había inaugurado 12 días antes. Y escuche, la última intervención queda a cargo de Greta Thunberg. Así es. Sí, Greta Thunberg. Imagino que ustedes han de saber quién es Greta famosa Thunberg, ¿no? adolescente, ¿verdad usted? Exacto. Que se hizo famosa por ese discurso, por cierto, en la ONU, pastor. Una adolescente sueca de 15 años se dirige a los líderes de 200 países. Y escuche lo que dice. Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso, dice, esa carga no la dejan a nosotros los niños. Sí, pues. Escuche. Y a continuación agrega que el mundo adulto está robando el futuro de los niños. Adultos señalados por el dedo acusado del adolescente no tienen mejor idea que irrumpir en un esplendoroso y estrenduoso aplauso. De inmediato la viralidad, ¿verdad, pastor? Y todo. Ahora, mire, pastor, una pregunta importante. Esta niña de 15 años, pastor. Hay un meme por ahí que se refiere ahí, de verdad, sé que ellos dicen, esta generación a la que dice que va a salvar el mundo y ni siquiera saben si son hombres o mujeres, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿a qué voy? No estamos demeritando que un niño o un adolescente pueda emitir una opinión correcta, pastor. Pero en temas tan trascendentales, ¿qué se nos quiso vender ahí? Sí. O sea, ahí habían líderes estudiosos, pastor, de cantidades de años. Y que venga esa niña a querer decir cosas, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un factor importante, hermano Carlitos. Hay un mensaje de fondo, ¿eh? Sí, uno de los puntos más importantes aquí que hay que considerar es la manipulación de masas, ¿verdad? Utilizan ciertos íconos, ciertos símbolos a nivel mundial, ¿verdad? Y la sociedad está llena de estos símbolos, ¿no? Llena de estos íconos, entre comillas, que son financiados por las grandes élites. Escuche usted, por esas mismas grandes élites que contaminan el ambiente, que destruyen la flora y fauna, ¿verdad? Usted, de los países, después vienen y por detrás están financiando, ¿verdad? Usted, personajes como Greta Thunberg. ¿Ya? Podríamos decir, bueno, ¿cómo hizo Greta? ¿Sabes? Es algo que me pregunté. ¿Cómo hizo Greta Thunberg para lograr un espacio ahí en la Organización de las Naciones Unidas para que le dieran un micrófono? Ahora, yo no me imagino a Greta Thunberg tampoco, pastor, teniendo ya un doctorado en ciencias físicas del clima o algo por el estilo, ingeniería del clima. O sea, no nos engañemos. Esto es algo que tiene que ver con vendernos una idea, una imposición, por decirlo así. Fíjese que y juega un rol muy importante en este asunto, la viralidad, porque estamos en la época de las redes sociales. ¿Ya? Entonces la adolescente en ese momento, ¿verdad? En ese momento Greta fue encumbrada en un abrir y cerrar de ojos como un ícono mundial por todos los medios de comunicación, ¿no? Las cadenas televisivas, las cadenas de radio, redes sociales, en todos lados a usted le aparecía Greta Thunberg. ¿Ya? Un año después fue coronada por la revista Time como personaje del año. Por un discurso. Exacto, ¿ya? Importantes políticos, que generalmente estos políticos eran progresistas de izquierda, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, o por ejemplo, Bernie Sanders, ¿ya? Alexandra Ocasio-Cortez publica un video, por ejemplo, de Greta Thunberg y dice, tienes que verlo, ¿verdad? Tienes que ver cómo esta niña exhorta a los adultos, ¿verdad? Usted a actuar, ¿verdad? También Bernie Sanders escribe, esta activista de 15 años acaba de criticar a los líderes globales, siendo él uno de ellos, ¿ya? Por su inacción global sobre el cambio climático. Íñigo Errejón de Podemos, para variar también, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Tal vez usted ni sabe quién es Greta Thunberg, ¿verdad? Pero ¿a qué viene todo esto? Que hay élites mundiales, hay grupos de comunicación, hermano Carlitos, la Big Tech, como se conoce, ¿no? Que manejan los datos,
la data de las personas, ¿verdad? Usted, de los usuarios que están en redes sociales, que redirigen estos discursos hacia donde les conviene, ¿verdad? Usted. Exacto. Ya, y precisamente lo que están haciendo es encumbrar a un adolescente que no sé qué tan aprendido estuviera su discurso, hermano Carlitos, pero la realidad es que posteriormente a ese discurso de Greta Thunberg también se han descubierto cosas, claro, ¿no? Detrás de Greta. Claro. ¿Quiénes financian sus viajes? ¿Cómo llega a sus viajes? O sea, realmente muchas veces nos quieren vender humo, ¿verdad? Es que ese es el punto, mire, pastor, y el objetivo principal de todo esto, miren, hermanos, tiene que ver con ello. Tiene que ver con la exaltación de ese adolescentrismo, pastor, para que el resto de gente quiera ser como. Exacto. Quiera ser como. Y hoy, pastor, a mí me da cosa, por ejemplo, observar los TikToks más virales hoy en día. Y tienen que ver con idioteces. Perdónenme la expresión. Sí. Pero tienen que ver con eso. Ancianos. Hace poquito, pastor, veía uno, ¿no? En donde ancianos en la playa, pastor, haciendo cosas por ganar like. Ancianos. Exacto. Hombres y mujeres, pastor, de 60 y algo, 70 y algo, pastor, haciendo unas payasadas. O sea, exacto. ¿En qué estamos, señoras y señores? Así es. ¿Dónde está la pulcredad, la honorabilidad del adulto? Exacto. Es lo que se ha perdido. ¿Dónde está esa educación que se va a transmitir al resto de las sociedades? Y no estamos diciendo que hay que ser aburridos, nada por el estilo. Creo que hay suficientes aspectos como para poder desarrollarnos una relación buena con la juventud, pastor. Pero creo que esa humanidad inmadura es la que las élites quieren ver. Cuando las escrituras nos hablan, pastor, de que tenemos el desarrollo intelectual como personas, ¿verdad usted? Claro. Y tenemos esa madurez. Exacto. Me recordaba ahorita, antes de ir a la cápsula del día, lo que dice Pablo en su momento, ¿no? Cuando era niño, yo viví, me comportaba como niño. Claro. Pero él mismo dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque es el proceso natural, hermano Carlitos. Yo creo que la potenciación de la madurez de los niños es buena. Exacto. Por ejemplo, hay un ejemplo del Señor Jesucristo en los evangelios. Así es. Sentado con los maestros de la ley, por ejemplo. Y ya lo dijimos una y otra vez, ¿no, hermano Carlitos? Que es importante de que al niño se le capacite, se le enseñe, se le forme bíblicamente con principios y valores éticos y morales para que en su adultez él pueda demostrar, él pueda saber tomar decisiones frente a esos dilemas que se le van a presentar como un adulto. Pastor Eddie, vamos a la cápsula del día, pero antes queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven a través del Facebook Live, pastor. Así es. Saludo especial a nuestro hermano Juan Alonso Mellado, fiel televidente del programa. Muchas gracias, hermano Juanito, hermana Jenny Najarro también, pastor. Gracias por estar ahí juntamente con su familia. También ahí el pastor Douglas Osorio, pastor. Saludos, Douglas. Pastor Douglas. Gracias, hermana Nora Galdames, también por ahí pendiente del programa de Residenciales Chiquimula, y el pastor Guerrero. Por cierto, pastor, ayer creo que cumplía años, hermano Jaime Osorio, no sé, fue ayer o antier. Pastor Jaime, ¿verdad? Sí. Saludo especial, hermano Jaime Osorio, a la ciudad capital. Pilas, pastor Jaime, siempre pendientes con la lupa puesta hacia aquellos documentos, ¿no?, que hay que leer, ¿verdad? Así que saludos a todos, pastor Eddie, ¿listo? Listo. Cápsula del día. Así es. Picante y edificante. Me llega. Vamos a la cápsula del día con el pastor Eddie Amílcar Osorio desde la hermana República de Xuxo arriba. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. Cápsula del día. Atención, atención, papá y mamá. Así es, mucha atención. ¿Sabía usted que el uso prolongado de pantallas puede causar daños irreparables en los niños? Prepárese y capacite para saber cómo proteger a sus hijos en la era digital. La exposición a la televisión y medios digitales en los primeros años de vida se asocia con resultados atípicos del procesamiento sensorial, es decir, con alteración de la capacidad para procesar el mundo real que rodea a los niños. Esto puede llevar a los niños a estar desconectados de la realidad y no mostrar un interés específico por actividades lúdicas acorde a su edad. Al contrario, los puede empujar a buscar estimulación más intensa en el entorno o sentirse abrumado por sensaciones como sonidos fuertes
o luces brillantes. Y quiero compartirle precisamente datos de 3 comparaciones para que usted más o menos tenga una idea del daño que producen esa exposición indebida a las pantallas, del daño que provocan en los niños. Primera comparación: niños de 12 meses expuestos a 1 hora diaria de visualización de una pantalla. ¿Sabe cuál es el resultado? 105% de mayor probabilidades de exhibir comportamientos sensoriales altos. Así es. Comportamientos como berrinches, comportamientos como altos en cuanto a lo normal que se espera de un niño. Segunda comparación: si usted expone a un niño a los 18 meses de edad a 1 hora diaria en las pantallas, ya sea esto en televisión, celular o una tablet o una computadora, ese niño tiene un 23% más de probabilidades de exhibir comportamientos sensoriales altos. Y la tercera y última comparación es a los 24 meses. Cada hora adicional de tiempo diario frente a una pantalla en un niño de 24 meses, o sea, de 2 años, se asoció con un aumento del 20% de probabilidades de búsqueda de sensaciones altas y comportamiento inadecuado. Y sabe, esto no es todo. Estos hallazgos que yo le acabo de mencionar se suman a una larga lista de resultados relacionados con el tiempo frente a una pantalla en bebés y niños pequeños. Dentro de otros daños y peligros podemos mencionar los siguientes: retraso en el lenguaje, problemas de conducta, dificultades para dormir, problemas de atención y retrasos en la resolución de problemas. Y usted dirá, ¿qué base tienen para decir esos datos? Bueno, la Academia Estadounidense de Pediatría, AAP, por sus siglas en inglés, desaconseja las pantallas para bebés menores de 18 a 24 meses. Esta Academia Estadounidense de Pediatría recomienda limitaciones del tiempo en el uso de medios digitales para niños de 2 a 5 años a más de 1 hora. En pocas palabras, le traduzco estos datos de forma rápida y breve para que usted esté listo ahí, preparado para tratar con sus niños. Si su hijo tiene menos de 24 meses, lo recomendable es que no lo exponga a las pantallas. Ni 1 hora, ni media hora, ni nada. Él no está capacitado para el uso de esas pantallas. Va a tener comportamientos inadecuados que ni siquiera ustedes como padres los van a poder soportar. Segundo, si el niño tiene de 2 a 5 años, puede pasar 1 hora o menos en una pantalla, ya sea en un teléfono, una computadora o una tablet. Pero la verdad es que las recomendaciones médicas son que entre menos tiempo pase frente a la pantalla, es mucho mejor. Así que papá y mamá, fórmese, capacítese, busque información sobre cómo educar bien a sus hijos y cómo prepararlos para que en su juventud y adultez sepan resolver los distintos dilemas que se les presentarán. Esta ha sido la cápsula del día. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Formal entré ahorita en esta yo, sí. Profesor, que usted me indujo quizás. Estamos de vuelta para seguir dialogando sobre la crisis generacional. Tremenda cápsula, pastor. Así es. Buenísimos datos. Un reto y un desafío. Ese es un problema, pastor. Es un problema. Yo con los míos tengo lío en la casa, le cuento. Sí. Ya les dije que hasta los 22 años van a tener teléfono. Sí. Smartphone. Sí. La niña tiene 13 y ya hay veces que, pero sabe que. Sí, bueno. Yo pienso que es un riesgo y más, hermano Carlitos, cuando esto ya se convirtió también en un tema de presión social. Es que se exagera. En un tema de presión de grupo, en un tema en donde los niños de 6º grado primaria o de primero básico ya todos van al colegio con su teléfono. Sí. ¿Ya? Entonces, incluso hay muchas escuelas que prohíben los teléfonos. Claro. Pero muchas veces eso no impide que el niño lo lleve escondido en la mochila o que la mamá se lo meta por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que nosotros, que los padres en este caso, ¿verdad? Usted presten especial atención
atención a ese Pastor, tema. me estaba dando cuenta ayer en una plática con unos amigos. Por cierto, saludo a todos los productores de leche de Chiquimula, pastor. Saludos. Hablando de las matemáticas de la universidad, ¿verdad? Usted hablamos de la mate 1, 2, 3, 4 de la U, ¿verdad usted? Y de las hidráulicas, y platicábamos de los retos que implicaban en la carrera de agronomía, por ejemplo, las hidráulicas y las físicas, ¿verdad usted? Pero luego me daba cuenta que hay lío ahora porque dicen que hay unas aplicaciones que le resuelven a usted las ecuaciones. Sí, solo le tomo una foto. Todo exacto. Y con todo y procedimiento. Porque antes habían unas que solo la respuesta daban, la respuesta, bien, el procedimiento no. Pero hoy no. Hoy usted le toma una foto. Ahora, no sé si será válido que estemos diciendo esto en la radio. Bueno, no, estamos hablando de que eso está mal. Exacto. Es no entender. Sí, incluso hay una aplicación que olvido el nombre, no sé si Runway se llama o cómo, pero fíjese que decía, ¿cuál es tu meta para leer este año? Dice, ¿verdad? Nosotros te ayudamos, ¿verdad? Ingresa tu libro de 200 páginas y te vamos a dar un resumen de 10 minutos. Sí, ¿verdad? pues, bueno, entonces creo que son cuestiones, pastor, que vienen a afectar. Decía esto por las pantallas en las escuelas, ¿verdad usted? Sí. Que creo que es un arma de doble filo, pastor. Exacto. En donde hoy, por ejemplo, encontramos a jóvenes y niños, pastor, investigando trabajos en Wikipedia, en Rincón del Vago, pastor, copy-paste, ¿verdad? Usted sin saber qué estamos haciendo. Cuando en algún momento usted tenía que ir a investigar fuentes Pues yo creo que se puede utilizar, pastor, pero citando fuentes, enseñarlo a los niños a citar. Y también, hermano Carlitos Conlim, es que el problema no es el uso, el problema es el abuso. ¿Sí? El problema es el abuso de la tecnología, el abuso de las pantallas. Entonces, y lo recomendable por expertos, déjeme decirle usted, no es expresamente por nosotros, sino por gente experta que se mueve en estos campos, hermano Carlitos, es que si su niño es menor de 24 meses, por favor no le dé un teléfono, porque así como decimos aquí entre nosotros, aquí en Chiquimula, lo va a hacer leña. Ya le va a dañar, le va a hacer daño. Y si su niño tiene entre 2 y 5 años, pues ya usted puede medir el tiempo que pasa en España las prohíben, móvil. Pastor, según los críticos conservadores, ¿verdad? Porque hay que decirlo también. Prohibido hasta los 6. Sí. No le des nada. Exacto. Y he explicado sobre el efecto dopamínico que hace en el cerebro del niño la pantalla. Exacto. Y el atraso retrasos en el lenguaje. Exacto. Comportamientos muchas veces abusivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero volvamos al tema, hermano. No, y está conectado también, pastor, con la crisis generacional. Exacto. Crisis en donde hoy en día nuestros jóvenes, nuestros adultos dependemos, pastor, acerca de la información que hoy en día hay en redes. Exacto. De lo que el sistema quiere que nosotros conozcamos, para obviamente comportarnos acorde a ello, ¿verdad? Por cierto, voy a hablar un poquito acerca de lo que el Foro Económico Mundial de Davos se acaba de dar la semana anterior en Suiza, ¿verdad usted? Y tiene que ver con eso, ¿verdad? Pues un poquito acerca de ello vamos a estar hablando. Pero, pastor, es peligroso. Tenemos que ir a la realidad de la vida. Exacto. Y la crisis que tenemos tiene que ver por ello, pastor. Exacto. Por no atender las realidades y procesos naturales de la vida. Exacto. Ahora, hay un punto, fíjese, hermano Carlitos, que en algún momento yo lo leía en un libro y que me gustaría que le dedicáramos tal vez un momento acá, que es uno de los grandes, una de las raíces, podríamos decir, de esta problemática que estamos viviendo, es que precisamente hay una generación completa que está creciendo, a la que los sociólogos han dado el nombre de generación sin padres, ¿verdad usted? Ya, en donde hay una generación en donde hay mucha paternidad y mucha maternidad ausente. Sí. Ya, y no nos referimos nada más porque el niño tal vez murió su papá o murió su mamá. No, nos referimos a niños que tienen sus dos papás, su papá y su mamá, ¿verdad? Pero que estos no dedican el tiempo adecuado a cuidarlos, a educarlos y a formarlos, ¿verdad? Ustedes por tema trabajo, ya por tema de otras ocupaciones. Objetivos, planes, metas, materialismo. Muchas veces se prioriza el alcance de ciertas metas económicas, financieras, materiales, de posesiones, cosas así, ¿verdad? Usted en la vida y se deja, y el punto o el detalle que terminan relegando en segundo plano es la educación de los hijos, ¿ya? Y eso va a pasar factura.
Y quiero leer textualmente algo que tengo acá. Por mucho tiempo, mire, la sociedad optó por ignorar aquello que provocaba sus problemas, por no querer tratar con sus verdaderas causas, pero ha tenido que comenzar a reconocer el porqué. Vivimos en medio de una epidemia social creciente, la cual puede ser considerada la raíz de todo: la ausencia de papá en el hogar, y principalmente la de papá. Si bien es cierto, también la ausencia de mamá es grave, ¿no? Se sufre, pero hay una especial atención hacia la ausencia de papá en el hogar y sus devastadores efectos en la generación que está emergiendo ahorita. Existe una plaga, mire, incluso empezando por los divorcios, y cada vez son más los niños que nacen fuera de un matrimonio. Esto los priva de crecer con un papá presente en sus vidas. A esto, hermano Carlitos, también se suma a aquellos padres que mueren. También se suma hombres jóvenes perdiendo sus vidas en la calle por la criminalidad, otros por accidentes o enfermedades. Jamás pensaron que no estarían para ver crecer a sus hijos. Y aquí es un punto muy importante porque también entra padres irresponsables, ¿verdad usted? Incluso hay una tendencia hoy en muchas señoritas hoy en día de que quieren tener familia, o dígase hijos, pero no tener una relación formal, ¿verdad? Sí. Usted, de papá. O sea, yo quiero tener hijo, pero no quiero tener esposo, ¿verdad? Entonces, y eso le pasa factura gravemente, hermano Carlitos, a los niños. Claro, hay un rol, hay un modelo bíblico, pastor. Hay un modelo creacional, mejor dicho. Hay un modelo del creador en donde pues obviamente implica que los distintos roles, el rol de padre y madre son fundamentales, pastor. Exacto. Para el desarrollo correcto de los niños. Exacto. No vamos a dejar de un lado de la gracia y misericordia del Señor en casos específicos, ¿verdad, pastor? Pero no es la regla. Pero no es la regla. Es una excepción a la regla. Exactamente. Entonces creo que es importante tomar eso en cuenta. Ahora, eso creo que es un fondo y un contexto específico, pastor, como para poder decir, ¿verdad? Usted que es ahí en donde tenemos el problema. Exacto. Es ahí donde tenemos la situación, pastor, y creo que necesitamos ver esa parte. Sí, definitivamente. ¿Sí? Necesitamos criar a nuestros hijos de la mejor forma. Ahora, hermano Eddie, volvamos un poquito al punto. Y cuando hablamos de esa etapa de transición, mire, entre la niñez y la adultez, ni una cosa ni la otra. Es un desarrollo inconcluso. Cuando hablamos del adolescentrismo, a veces más parecido al niño, a veces más parecido al adulto. El adolescente contiene en sí a su tesis y a su antítesis, en un equilibrio ahora petrificado. Dice, mire, que desde hace ya algún tiempo no va a ningún lado. Así es. Entonces, ese comportamiento, miren, hermanos, es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad, Eddie? Que tiene que ver con que hoy en día, ¿sí?, los adultos, los jóvenes y los ancianos estamos queriendo tratar de copiar. Exacto. La crisis radica en eso, en que queremos, siendo ya gente vieja, pastor, todavía comportándonos con acciones o situaciones, ¿verdad?, que son dignas de una etapa en la vida inconclusa. Que hay una etapa inconclusa. Pero eso se le puede aplicar al niño en su momento. Exacto. Señoras y señores. Pero habemos muchos que ya tenemos barba y poco pelo. Pastor, necesitamos vivir conforme a lo que somos y lo que la edad, pastor, nos va indicando. Exacto. Necesitamos crecer en los procesos, hermano Eddie. Definitivamente. Y en ese contexto, hermano Carlitos, lo adolescente, mire, es lo indiferenciado. Lo que todavía no ha llegado a ser aquello a lo que tiende, pero que ya ha abandonado el lugar en el que se encontraba. Por eso decimos, ¿verdad?, que la adolescencia es un periodo en el que, según muchos estudiosos, se adolece de muchas cosas, ¿verdad? O sea, se carece de madurez, ya se carece de muchas situaciones, de muchas cualidades de un adulto, pero tampoco se es niño. Usted ya dejó esa etapa atrás, ¿verdad? Pero entonces la inestabilidad, mire, por ejemplo, se expresa en la voz, en los cambios corporales, todavía a mitad de camino en las recurrentes crisis de sentido y de personalidad, en distintos cambios que se dan en el cuerpo humano, ¿verdad? Ustedes. Y se espera que déjeme decirle, yo sé que nos están viendo en algún momento o escuchando muchas personas que han sido padres o que están siendo padres de adolescentes. ¿Cuál es el pensamiento natural de un papá de un adolescente? Que ese proceso de adolescentrismo termine. O sea, ¿sí o no? Obvio. Ya, es lo que usted es papá de un adolescente, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Que se quede estancada ahí? No. Su anhelo
es verla como una adulta responsable. Claro, con su rol específico. Exacto. El problema ahora es, y lo volvemos a repetir, ¿verdad? El problema ahora es que mucha gente se está quedando ahí estancada. Incluso muchos adultos quieren regresar ahí. Y ahí está la crisis. Ahí está el problema, en donde vemos nosotros a un adulto queriendo tener comportamientos de un adolescente. Exacto. Ya un adulto que quiere tener como las mismas, no sé, el mismo comportamiento, la misma conducta, ¿verdad? Ustedes, y es que al comparar, mire, hermano Carlitos, esta crisis que está pasando, ¿verdad? Usted, con las generaciones anteriores, nos damos cuenta que, por ejemplo, allá por los 80, los 90 y no sé si todavía en los 2000, lo que se exaltaba era el adultocentrismo. ¿Ya? Era lo que hablábamos, creo que hace 2 programas, ¿no? Tener su documento personal de identificación, la cédula de vecindad. Viejo, eso ya daba poder. Exacto, eso le daba a usted. Casa. Le daba orgullo tenerla ahí, ¿va? ¿Por qué? Porque sobre sus hombros pesaba una responsabilidad. Eso ha dejado de pasar. Sí. Y qué triste es, fíjese, hermano Carlitos, porque yo sí recuerdo. Yo que crecí en un contexto rural, ¿verdad usted? Yo sí recuerdo que al alcanzar la mayoría de edad, ya hasta la comunidad lo miraba a usted diferente. Claro. Ya usted podía integrarse con los más grandecitos. Un grupo de trabajo, ¿no? Exacto. Y un grupo de trabajo también. Un trabajo ya lo invitaban formal a usted a trabajar. Exacto. Cosa que en ese periodo de informalidad, de adolescente, de niñez, no pasa, ¿verdad usted? Pero hoy lo que estamos viendo es que el adultocentrismo, que si bien es cierto, estaba un poco mal, podríamos decir, ¿verdad? Centrarse solo en los adultos. Sí. Pero ese adultocentrismo ha sido desplazado. ¿Ha sido desplazado por cuál? Por el adolescentrismo. ¿Ya? Ahí está. Porque ahora quien fija la forma y el contenido de la cultura de hoy es el adolescente. ¿Ya? Encuentran, mire, por ejemplo, yo le podría decir, ¿por qué los adolescentes tienen tanta influencia en nuestro medio? Porque dominan los dispositivos móviles. Ahí está. Dominan los teléfonos, dominan TikTok, dominan Facebook, dominan Instagram. Aunque ni sepan cómo vivir. Exacto. Pero dominan TikTok. Exacto. Entonces, y ese es un problema. Ya los medios digitales, miren, han sido cruciales para lograr este efecto. ¿Saben quiénes son los mejores usuarios para Facebook, para Instagram, para TikTok, para YouTube? Los adolescentes. Claro. Y si usted ve la publicidad de los medios, se va a dar cuenta que está orientada específicamente hacia ellos, porque ellos saben que pueden generar un tipo de adicción, un tipo de tendencia a pasar más tiempo en las pantallas en un adolescente, en un niño, que en un adulto y en un anciano. Exacto. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto. Les animamos a que puedan seguir pendientes de la conclusión de este programa. Estamos hablando sobre los adolescentes, sobre el adolescentrismo en nuestra sociedad. Quédese con nosotros. Ahorita le presentamos la resistencia, pero le animamos a que pueda quedarse con nosotros para ver las conclusiones. Igual le animamos a que pueda comentarnos ahí en Facebook qué piensa usted de todo esto, ¿ya? ¿Cómo vivió usted su adolescencia? ¿Qué recuerda, verdad? Le animamos a que pueda compartirnos ahí sus experiencias y comentarios. Por lo pronto, vamos a la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite poder compartir desde una perspectiva bíblica los distintos fenómenos que nos impactan en este mundo en el que nos toca vivir. La semana anterior fue muy visto a nivel mundial el Foro Económico Mundial de Davos. Es un foro el cual ha tenido pues cierta popularidad durante los últimos 15 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones a nivel mundial se toman en ese foro. Y mucho de lo que ahí se dice, existe una élite
pues súper poderosa, ¿verdad? Ustedes de la perspectiva económica, la cual pues tiene sus distintas tentáculos en todo el mundo para llevarlas a cabo. Y de tantos temas que hablaron en el Foro Económico Mundial de Davos, hay uno que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver desde la perspectiva bíblica de la libertad de expresión que hoy en día tenemos desde la iglesia como cristianos, pero igual forma también como personas naturales, ¿verdad? Ustedes, en cuanto a las diferentes formas de pensar. Pero en el Foro Económico Mundial de Davos se acaba de dar un fenómeno el cual, según ellos, y la Big Tech, o sea, todo lo que tiene que ver con todas las plataformas, ¿verdad? Ustedes de redes sociales y de información, es de que uno de los grandes problemas del mundo de hoy es la desinformación. Bueno, la desinformación. El punto está de que el foro pretende apoyar la creación de organismos de control de la información. Estos organismos de control ya existen en lugares, por ejemplo, como el estado de California en los Estados Unidos, en el Reino Unido, Irlanda y pues en muchos países que se está preparando ya en Europa. Después contarán si también propondrán algo como, por ejemplo, en China o en Corea del Norte, en donde toda la información que usted dice, ¿sí?, debe ser revisada por el Estado. Y si pasa por lo del Estado, pues usted puede expresarla. Bueno, estos métodos de control o organismos de control está claro que los quieren instalar en todo el mundo. La pregunta es esta: ¿quién controla la información? ¿Quién nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién nos dice qué es la verdad y qué no es la verdad? Bueno, en el poquito tiempo que tenemos de vivir y estar experimentando estos fenómenos sociales, nos hemos dado cuenta que el sesgo ideológico de estas grandes y multimillonarias compañías de información, ¿sí?, pues ya sabemos hacia dónde está la tendencia, ¿sí? Una tendencia hacia una cultura, la cual desde la perspectiva bíblica nosotros le hemos visto que es una cultura la cual pretende a un hombre sin Dios, a un hombre líquido. Por lo tanto, podríamos concluir de una manera objetiva y lógica que estos organismos de control, pues obviamente van a estar en contra de los principios fundamentales que creemos como iglesia, de la vida, de la familia, de la biología, de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, según el Foro Económico Mundial de Davos, en los próximos años se estarán implementando muchas políticas a nivel mundial, las cuales tienen que ver con la desinformación. O sea, por ejemplo, decirle a alguien que solo hay dos sexos, hombre y mujer, es desinformar. Por ejemplo, decirle a un hijo, a un niño, que los encargados de su educación son sus padres, eso es desinformar. Decirle a un niño que quienes se encargan de parir a sus hijos son las mujeres, eso es desinformar. Y aspectos naturales y lógicos que en la historia de la humanidad nunca se han discutido, ahora vendrán a ser desinformación. Por lo tanto, familia, es importante que la educación en nuestras casas se fortalezca. Es importante que nosotros como familia comencemos a unirnos más y que nuestra trinchera familiar se fortalezca. Y sépalo, que la palabra del Señor abunde en nuestras casas, porque si nos vienen tiempos en donde la libertad de expresión va a ser limitada por estas grandes empresas. Ya se da, por cierto, ya se da. Si usted habla en redes sociales, en plataformas hoy en día, como por ejemplo estas, si usted dice cosas que están prohibidas, usted es censurado. Y esto va a arreciar. Fuentes del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Pero recuerden, hermanos y familia, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy y Dios está en su trono. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, queridos hermanos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación en nuestro episodio 128. Y estamos desarrollando la serie Crisis Generacional. Y pues nuestro hermano Carlitos ahí nos compartía algunos datos, algunas noticias importantes como nos tiene acostumbrados, ¿verdad? De actualidad que en algún momento pues también repercute y afecta positiva o negativamente a la iglesia y por consiguiente a nosotros que somos parte y formamos la iglesia de Cristo, ¿no? Yo creo que la iglesia, pastor, necesita urgentemente reavivar el contacto físico con la gente. Sí. Se nos viene una dictadura informática, ¿cómo se llamaría, pastor? O ¿qué? ¿Cómo sería la palabra ahí? Dictadura digital. Una dictadura digital. Sí, resulta que estos entes ahora van a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos. Y es que el punto es sobre qué criterios morales, sobre qué bases morales elegís qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted dice que la Biblia es palabra de Dios, es desinformar. Exacto. Entonces, está tremendo el asunto, pero queremos mandar unos saludos. Perdón, Dios está en su trono, pastor. Sí. Recordamos a la gente, Dios está en su trono. El Señor reina. Pase lo que pase. Pero nosotros tenemos que ser sal y luz. Claro. En las redes o donde sea. Bueno, de los hermanos que se han agregado, hermana Nora Galdames dice: en estos tiempos los jóvenes creen que lo saben todo y los mayores ya no tenemos ni voz ni mando. Dice, ya pasamos a segundo término, pero es por la tecnología. Yo he visto madres, dice, que le dan un teléfono a un niño de 2 años solo para que lo deje tranquila. Gracias, hermana Nora. Gracias por hermana su Nora. Opinión. Exacto. Tristemente, yo creo que muchos lo hemos visto, ¿no, hermano Carlitos? Exacto. Dale el teléfono para que se calme, ¿verdad? Que tranquilice, cállalo. Para que se tranquilice. Entonces, si el niño no se queda tranquilo hasta que usted le dé el teléfono, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso va a causar un daño irreparable en la vida de los niños. Así que hay que ponerle atención. Un saludo también a hermano Boris Díaz hasta el Palmar Chiquimula. Saludos, hermano Boris siempre Nelson. está con nosotros. Y por supuesto, también un fiel oyente que tenemos en Ipala, la tierra del frijol. Hermano David Chacón. Saludos, hermano David. Gracias por acompañarnos. Por ahí está también siempre. A través de Facebook, pastor hermano Misael Torres Osorio también. Bendiga, pastor, gracias. Dios lo bendiga, gracias por estar pendientes. Y creo que está por ahí hermano Edilson también, pastor, está también en línea. Hermano Boris dice: la palabra de Dios nos dice que no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina. Muy bien, gracias hermano Boris. Bien, pastor, vamos terminando ya. Sí. Una palabra creo que es importante: el adolescente es lo indiferenciado. Así es. O sea, no hay una posición. Exacto. No hay, es algo fluctuante, puede ser, pastor. Exacto. Como de aquí para allá, allá para acá. Era lo que le decía, es una etapa en donde ya no se es niño, pero tampoco se es adulto. Y se carece de muchas cosas. Madurez, y miren pues familia. Tacto, templanza. Exacto. Esta etapa de la juventud necesita ayuda. Sí. Y como padres y como adultos tenemos que estar ahí. Por lo tanto, significa que nosotros como adultos estamos llamados a ayudarlos a ellos, no a comportarnos como ellos. No. Es que este es el problema. Así es. O sea, si usted ve tonteras en TikTok del adolescente, vaya y ayúdale. No, usted también comenzar a hacerlo, que es lo que está pasando, ¿no? Sí. O sea, el adolescente hace mi casa, bailes ahí, pastor, y resulta que el anciano también. O sea, y entonces, ¿quién va a ayudar a ese adolescente? Exacto. Yo creo que el adulto somos los responsables de ayudar, pero yo creo que hay algo bien importante aquí, hermano Carlitos, dedicarle tiempo. No, siempre fíjese que una frase que se ha escuchado mucho en las iglesias, hablo de nosotros, que es la parte que conozco y que puedo criticar. Claro. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Una crítica constructiva, ¿verdad? Usted? Claro. Pero una frasecita que hace tanto daño, pienso yo, en nuestros contextos de iglesia es: en los jóvenes no hay nada. Es que es otro extremo también, mira, es otro problema. En los jóvenes no hay nada. Y si yo sé que en algún momento usted también, si fue joven o si está en el grupo de jóvenes de su iglesia, en algún momento quizás ha escuchado eso de la gente madura, decir: en los jóvenes no hay nada, es que solo molestan. Y se tiene esta idea de que el ministerio de jóvenes en la iglesia, hermano Carlitos, es aquel grupito de gente inmadura que se reúnen para hacer unos jueguitos y hablar de algunos principios bíblicos, pero ya.
Sí. Sin embargo, el Ministerio de Jóvenes no es eso. Y es precisamente ahí donde, olvido el nombre, pero es uno de apellido Douglas. Es un escritor. ¿Douglas Moo? No. Es un escritor de apellido Douglas, y él habla precisamente de que el ministerio de adolescentes debería ser el ideal en donde los adultos establezcan relaciones duraderas con los patojos, claro, que existe esa convivencia, ¿verdad? Ustedes, porque lo que no está existiendo es precisamente esa relación entre generaciones. No le ponemos atención. Exacto. Pero sí queremos que tomen esta estafeta. Exacto. Sí los criticamos. O sea, no queremos. Le voy a decir así, más, yo creo que nosotros caemos en un extremo prohibitivo, en un extremo de no hagas esto, no lo otro, ya, pero no me meto con ellos a ayudarles. Exacto. ¿Qué te pasa? Ya, ¿qué anhelas? ¿Cuáles son tus anhelos, tus pasiones, tus deseos? ¿Cuáles son los problemas que te aquejan como adolescente? Mira, hijo, esto, lo otro, ¿verdad? No, le rehuimos a ese tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque requiere tiempo y trabajo, y que usted se adapte, que usted conozca, claro, ¿verdad? Usted tiene que conocer los medios donde los patojos se mueven. ¿Por qué? Ahorita estaba viendo precisamente unos números aquí, hermano Carlitos, en donde usted sabe uno de los nombres que se le da a los adolescentes hoy en día, nativos digitales. Y le voy a dar unos números solo para que usted tenga una idea. Hay un estudio que se hizo en Argentina y que aplica en gran parte también a Latinoamérica. Porque los que no estamos como Argentina, estamos peor que Argentina. Claro. Posiblemente. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años pasa las 24 horas del día conectado a Internet. Triste. Las 24 horas del día. El 50% permanece conectado hasta la hora de dormir. Y solamente solamente un adolescente de cada 10 navega menos de 3 horas diarias. ¿Qué quiere decir eso? Que se está pasando demasiado tiempo en redes sociales. La mayoría de patojos hoy pasan más de 3 horas diarias en el teléfono. Triste. El 98% de los adolescentes tiene al menos un perfil en alguna red social. Tantas que existen hoy, ¿no? Y, por ejemplo, el 95% de los adolescentes poseen un teléfono inteligente. El 80% duerme con ellos. Señor bendito. El 50% no desconecta su dispositivo jamás y usa 4 pantallas al mismo tiempo. En promedio, los adolescentes envían 500 mensajes diarios a través de los sistemas digitales. El 94% de los jóvenes usan diariamente Internet en algunos países de Europa, frente al 77% de la población en general. O sea, hablemos del contexto de Guatemala. Esta estadística aplica a Guatemala. De cada 10 jóvenes, 7 están conectados sin parar a Internet. Nosotros trabajamos en las comunidades, pastor. Le contamos a nuestra gente. Comunidades en la parte alta de la ciudad de Chiquimula, Jocotán, pastor. Y hay Facebook. Claro. Hay Facebook. Hay WhatsApp. Hay WhatsApp también. Sí. Frijolito, escasea. Exacto. Y hay Internet. Escasea aquello. Tortillita. Pero hay Facebook. Exacto. Bueno. Tremendo, ¿no? Seguimos, pastor, si el Señor lo permite. El otro miércoles. Hay más datos para compartir. Hay datillos por ahí, estos datillos. Vamos a comenzar, pastor. Pero esperamos en Dios de que haya sido de bendición el programa de hoy. Y esperamos que ustedes, pues, podamos aplicar sí, una perspectiva bíblica. Ese es el propósito. Los diferentes principios que hemos dialogado. Así Mi familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado en un diálogo más. Siempre recordándoles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.